te arrodillas, cierras los ojos e intentas, con toda tu fuerza, hablar con Dios. El silencio de la habitación debería ser un refugio, pero se convierte en un campo de batalla. Tu corazón quiere orar, pero tu mente comienza a gritar con 1000 voces al mismo tiempo, el problema pendiente en el trabajo, las cuentas que no sabes cómo pagar, esa conversación que quedó inconclusa y que aún te duele. Todo parece más fuerte que tu deseo de estar con el Señor. ¿Te ha pasado? Esa sensación de que rezar es como hablar con una pared, como lanzar palabras a un cielo que permanece de bronce, cerrado, sin respuesta. Y ahí, justo en ese instante, el alma se llena de frustración. Orar debería traer consuelo, pero lo que recibes es más cansancio. Cierras los ojos y en vez de encontrar paz, encuentras inquietud. Intentas meditar sobre la fe, sobre las verdades que crees, pero tu imaginación te arrastra con violencia hacia lo que te preocupa. Y lo que era un momento sagrado se convierte en un espejo doloroso de tu incapacidad. Ese desierto interior, esa aridez espiritual que parece no terminar nunca, es una de las experiencias más duras para quien busca a Dios con sinceridad. Te preguntas, ¿estaré haciendo algo mal? ¿Será que Dios no me escucha? ¿Será que no soy digno de su presencia? Es un silencio que pesa como plomo, una soledad en el lugar donde más esperabas encontrar compañía. Y la tentación de levantarte y abandonar la oración se vuelve casi irresistible. Muchos han sentido lo mismo. Quizás tú mismo lo sientas ahora, esa lucha contra la distracción, esa voz interna que dice esto no sirve, estás perdiendo el tiempo. Y lo peor es que, al comparar tu experiencia con los testimonios de otros, personas que dicen sentir a Dios vivo en cada palabra de su oración, que hablan de éxtasis, de consuelos, la comparación envenena tu corazón. ¿Por qué ellos sí y yo no?, te repites. Y entonces la culpa se instala. Comienzas a pensar que tal vez la oración no es para ti, que la intimidad con lo divino está reservada para las almas especiales, para los santos de vitrales, pero no para alguien como tú, con tus distracciones, tus miedos y tus pecados. La oración, que debería ser un refugio, se convierte en un campo minado. Cada intento fallido abre una herida más profunda. Y empiezas a creer la mentira, que no naciste para esto, que nunca lograrás estar cerca de Dios, que eres incapaz de rezar de verdad. Déjame preguntarte algo, ¿alguna vez has sentido que estás intentando llamar a alguien muy importante por teléfono y la línea siempre está ocupada? O peor, que del otro lado ni siquiera descuelgan el aparato. Esa sensación de abandono, de estar fuera de una fiesta a la que anhelas entrar, es la misma que se apodera de tu alma cuando intentas orar y no logras sentir nada. Y si ese silencio se prolonga, puede transformarse en un desánimo crónico, en una sequedad que parece eterna. Un desierto en el que tu corazón grita por una gota de agua y no encuentra nada. Quiero que notes algo, en ese momento oscuro, en esa experiencia que parece un fracaso, se esconde una de las verdades más importantes de la vida espiritual. No eres el único que pasa por esto. No es una señal de que Dios te ha abandonado. Al contrario, es parte del camino que muchos antes que tú han transitado. Incluso los gigantes de la espiritualidad, incluso las almas más cercanas a Dios, han conocido esa aridez, ese silencio, esa lucha contra la mente inquieta. Lo que estás viviendo no es una excepción, es una experiencia común en la vida de oración. Y aunque te parezca extraño, puede convertirse en una oportunidad. ¿Cómo? Precisamente porque en ese desierto es donde tu fe se purifica. Orar cuando sientes consuelo es fácil. Pero orar cuando todo está seco, cuando no hay sentimientos, cuando todo dentro de ti grita basta, ahí es donde tu oración se convierte en un acto de amor verdadero. Escucha bien, Dios no está esperando que logres una concentración perfecta. No está esperando que sientas éxtasis. Él solo quiere tu presencia. Quiere que sigas volviendo, una y otra vez, aunque tu mente divague 1000 veces. Él no se fija en tu distracción, se fija en tu decisión. Cada vez que vuelves tu atención a Él, aunque sea por un instante, le estás diciendo, aquí estoy, Señor, porque te amo. Y ese acto, aunque parezca pequeño, tiene un valor inmenso. No quiero que te engañes creyendo que lo tuyo es fracaso espiritual. Al contrario, estás en el mismo campo de batalla en el que muchos santos también lucharon. Y esa lucha puede ser la semilla de una fe más firme, más pura,
más verdadera. Imagina tu corazón como un desierto. La tierra está agrietada, seca, árida. Parece que nada puede crecer ahí. Pero justamente en esa tierra seca es donde una sola gota de agua puede tener un poder inmenso. Esa gota es tu perseverancia, tu decisión de no abandonar la oración aunque no sientas nada. Esa gota es capaz de dar vida. Quiero que te lleves esto grabado desde este primer capítulo. Tu lucha en la oración no es una señal de que Dios se ha ido. Es un llamado a ir más profundo, a dejar de apoyarte en emociones y a comenzar a apoyarte en la fe. La aridez no significa abandono, significa invitación. Invitación a seguir, invitación a confiar, invitación a descubrir que la oración no depende de lo que tú sientes, sino de la certeza de que Dios ya está dentro de ti. Y en los siguientes capítulos vamos a caminar juntos para comprender cómo Santa Teresa de Ávila, esa mujer que muchos consideran un gigante de la oración, conoció la misma aridez que tú estás sintiendo y cómo su ejemplo puede convertirse en una brújula para tu propio viaje. Antes de avanzar, déjame hacerte una última pregunta para que quede resonando en tu corazón. ¿Y si lo que ahora ves como un fracaso en tu oración fuera, en realidad, la puerta de entrada hacia una amistad más profunda con Dios? Imagina a una joven monja, llena de fervor en los primeros años de su vocación. Teresa de Cepeda y Ahumada, más tarde conocida como Santa Teresa de Jesús o de Ávila, entró al convento con el corazón encendido. Amaba los momentos de silencio, buscaba con entusiasmo el encuentro con Dios y soñaba con una vida espiritual plena. Y sin embargo, lo que encontró no fue un camino fácil de consuelos y visiones, sino una batalla interior larga y dolorosa. Porque Teresa, al igual que tú, también se distraía. También se sentía árida, incapaz de concentrarse. Ella misma describía su mente como un caballo desbocado, corriendo sin freno de un lado a otro, incapaz de quedarse quieto en oración. Durante casi 20 años vivió esa tensión, sentía que oraba, pero al mismo tiempo no sentía nada. Rezaba y al terminar, lo único que quedaba era la sensación de haber perdido el tiempo. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? La gran santa del castillo interior, la doctora de la iglesia, la mística que llegó a levitar en la oración, pasó años creyendo que era incapaz de orar. Años pensando que estaba engañándose a sí misma, que sus palabras eran inútiles, que su vida espiritual era un fracaso. Y sin embargo, ahí está la clave: Teresa no es un personaje lejano de vitral, de piedra fría e inalcanzable. Era una mujer de carne y hueso, con emociones, con miedos, con vanidades. Sí, incluso con vanidades. Ella misma confiesa que le gustaba conversar, ser admirada, entretenerse en charlas largas en el locutorio del convento. Era una mujer muy querida, muy inteligente, con un carisma que atraía. Y en ese deseo de agradar a los demás se fue debilitando su vida de oración. Durante un tiempo intentó conciliar lo inconciliable, rezar, pero también vivir entretenida con las vanidades del mundo. Y poco a poco, sin darse cuenta, fue abandonando la fuente de agua viva. Hasta que llegó un punto de quiebre. Un momento en que se sintió indigna, hipócrita, incapaz de orar de verdad. Y entonces cometió lo que ella misma consideró el error más grande de su vida: abandonó la oración mental casi por completo durante un año. ¿Por qué? Porque pensaba, si estoy tan manchada, tan distraída, tan indigna, es mejor no acercarme a Dios. Sería una ofensa mayor. ¿Te suena familiar? Esa mentira que a veces susurra dentro de ti: no ores ahora, no vayas a Dios hasta que estés limpio. Sería hipócrita acercarte después de haber fallado. Eso mismo creyó Teresa. Pero en realidad, esa no era humildad. Era orgullo disfrazado. Porque la verdadera humildad no huye del médico por estar enfermo, sino que corre hacia él. Y ese tiempo fue para ella el más infeliz de su vida. Cumplía sus obligaciones externas, se mostraba como una monja cumplidora, pero por dentro estaba seca, muerta, sin vida. Su alma era como un jardín abandonado, sin agua, lleno de hierbas secas. Ahora, quiero que te detengas un momento e imagines esa escena en tu propia vida. ¿Cuántas veces has sentido que, después de fallar, no eres digno de orar? ¿Cuántas veces te has escondido, alejándote justo en el momento en que más necesitabas acercarte a Dios? ¿Cuántas veces has creído que era mejor esperar a estar bien para volver a rezar?
Eso mismo vivió Santa Teresa. Y fue en esa experiencia donde comprendió una verdad fundamental. No se trata de ser perfectos para acercarnos a Dios. Al contrario, es precisamente en nuestra imperfección donde Él viene a buscarnos. Piensa en la escena del Evangelio de Juan, la mujer samaritana en el pozo. Una mujer con una vida complicada, con heridas, con vergüenza. Ella no se acercó a Jesús pura y perfecta. Fue Jesús quien se acercó a ella en su necesidad, en su sed, en su miseria. Y allí, junto a un pozo vacío, le reveló que Él era la fuente de agua viva. Teresa se reconoció en esa mujer. Entendió que Dios no espera que estemos limpios para venir a buscarnos. Él se sienta junto a nuestro pozo vacío y nos ofrece agua viva. Él entra en nuestro castillo interior incluso cuando lo hemos abandonado, esperando pacientemente a que volvamos. Por eso, escuchar la historia de Santa Teresa no es solo conocer una biografía. Es descubrir un espejo de nuestra propia alma. Porque lo que ella vivió lo vivimos también nosotros, la distracción, la aridez, la tentación de abandonar la oración, el orgullo disfrazado de humildad. Y al mismo tiempo, la invitación constante de Dios, que nunca deja de esperarnos en el silencio del corazón. Quiero que te quedes con esta imagen. Teresa, después de años de sequedad, entró un día en un oratorio y se encontró con la imagen de Cristo atado a la columna, cubierto de llagas. Era una imagen que ya había visto antes, pero esa vez la gracia abrió sus ojos. Y entendió de golpe cuánto la amaba ese Dios que había sufrido por ella. En ese instante, no pidió sentir consuelo, no pidió visiones, no pidió éxtasis. Solo pidió fuerzas para no abandonarlo más. Ese momento cambió el rumbo de su vida. Y aunque las distracciones y la aridez no desaparecieron de un día para otro, encendió en ella una decisión que la acompañaría hasta el final: nunca dejar de orar. Pase lo que pase. Sienta o no sienta. Querido amigo, querida amiga, ¿ves la fuerza de este testimonio? Si Santa Teresa, que llegó a la santidad, pasó por la misma lucha que tú, ¿por qué creer que tus distracciones son un fracaso? No lo son. Son parte del camino. Y lo que transforma esa lucha en victoria es una decisión que ella llamó con dos palabras que contienen un mundo entero: la determinada determinación. Y eso será lo que descubriremos en el próximo capítulo, como esta santa nos enseña que la oración no es cuestión de sentir, sino de elegir, de decidir, de perseverar en el trato de amistad con aquel que sabemos que nos ama. Ahora dime, ¿no te da esperanza saber que incluso una santa gigante del espíritu pasó por lo mismo que tú? Hay palabras que cambian la vida. Frases que, cuando las escuchas, se clavan en tu memoria como una brújula que apunta siempre en la misma dirección. En la vida de Santa Teresa hay una de esas expresiones que se convirtió en su secreto espiritual, su arma más poderosa contra la aridez, la distracción y el desánimo: determinada determinación. Dos palabras simples, repetidas, casi toscas, pero cargadas de fuerza. Para Teresa, esta era la clave: no rendirse nunca, bajo ninguna circunstancia, en la oración. Pase lo que pase, sentir o no sentir, estar cansado, distraído, o incluso convencido de que no sirve de nada, aún así, permanecer. ¿Te das cuenta de lo revolucionario que es esto? El mundo de hoy nos enseña que lo importante son las emociones. Que si algo no te hace sentir bien, debes dejarlo. Que si no disfrutas, no vale la pena. Y sin embargo, Teresa nos grita desde su experiencia: la oración no es cuestión de gusto, es cuestión de decisión. No es un sentimiento pasajero, es un compromiso de amor. Imagina una amistad verdadera. No siempre está llena de risas, no siempre es emocionante. Hay días rutinarios, días en los que no pasa nada especial. Pero la fidelidad de esa presencia constante es lo que hace que la amistad sea fuerte. Así es la oración. No siempre se siente el fuego. Pero la perseverancia, el estar ahí día tras día, es lo que construye la verdadera intimidad con Dios. La determinada determinación es esa fidelidad testaruda, esa terquedad santa que dice: Señor, aunque no sienta nada, aquí estaré. No porque yo lo merezca ni porque me agrade, sino porque tú eres digno. Porque tú me esperas. Porque nuestra amistad es más importante que mis estados de ánimo. Quizás te estás preguntando, ¿y qué valor tiene una oración así, seca, distraída, sin emoción?
Permíteme decirlo con toda claridad, a los ojos de Dios, tiene un valor inmenso. Porque no depende del consuelo, depende del amor. Y el amor verdadero se demuestra no cuando es fácil, sino cuando cuesta. Quiero que lo veas con un ejemplo sencillo. Imagina a un hijo que visita a su padre anciano en el hospital. El padre está débil, apenas habla. La visita es silenciosa, incómoda, quizás aburrida. Pero el hijo sigue yendo, todos los días, aunque no sienta nada especial. ¿Qué crees que valora más ese padre? ¿Una visita llena de entretenimiento ocasional o la fidelidad de un hijo que está presente sin esperar nada a cambio? Eso es la oración cuando perseveras en la sequedad. Eso es determinada determinación. Y lo hermoso es que esta decisión no depende de tus fuerzas. No se trata de una disciplina de hierro, de apretar los dientes y resistir. Es una gracia que nace del amor. Teresa entendió que la voluntad humana, cuando se enciende en el amor de Dios, puede sostenerse incluso en la oscuridad más grande. En tu vida de oración habrá días de entusiasmo y habrá días de cansancio. Habrá momentos de claridad y habrá noches oscuras. Pero si aprendes esta lección, si abrazas esta resolución, la perseverancia será tu ancla. Cuando todo parezca vacío, la determinada determinación te mantendrá firme. Ahora bien, ¿cómo se vive esto de manera práctica? Teresa nos enseña 3 actitudes sencillas. Primero, constancia. No dejar que tu tiempo de oración dependa del humor del día. Decide un momento, aunque sea breve, y sé fiel. Aunque solo sean 5 minutos, haz de ellos un compromiso sagrado. Segundo, humildad. No te castigues por distraerte, no te desesperes por no sentir. Cuando tu mente divague, simplemente regresa a Dios con suavidad. Teresa decía, si te distraes 1000 veces, vuelve 1000 veces. Y cada regreso es un acto de amor. Tercero, confianza. Recuerda siempre que Dios no mide tu oración por lo que sientes, sino por tu fidelidad. Él ya está en ti, más cerca que tu propio aliento. No oras para traerlo, oras para encontrarte con él dentro de tu propio corazón. Y aquí quiero detenerme y hablarte directamente. Tal vez en este momento te sientas agotado, frustrado con tu vida espiritual. Tal vez llevas tiempo pensando que la oración no funciona para ti. Pero escucha, tu perseverancia, incluso en este cansancio, es lo que más agrada a Dios. Tu fidelidad en medio de la aridez es tu mayor acto de amor. Por eso, te invito a que hoy hagas una pequeña resolución. No una promesa imposible de cumplir, no una meta inalcanzable. Solo un gesto concreto, dedica 5 minutos de tu día a la oración, aunque no sientas nada. No busques experiencias místicas. Solo di, Señor, estoy aquí, porque tú eres digno de mi tiempo y de mi amor. Esa es tu determinada determinación en acción. Santa Teresa no nos dejó un camino fácil, pero sí un camino seguro. Ella misma luchó contra las distracciones, contra el desánimo, contra la tentación de abandonar. Y lo que la hizo santa no fueron sus éxtasis, sino su fidelidad en la sequedad. En el próximo capítulo vamos a descubrir una de sus imágenes más poderosas, un mapa espiritual que ha ayudado a millones a comprender su propio camino interior, el castillo de cristal que habita en cada alma humana. Porque si la determinada determinación es la llave para no rendirse, el castillo interior es la geografía que nos muestra hacia dónde caminar. Déjame preguntarte algo antes de seguir, ¿no te gustaría descubrir que dentro de ti existe un castillo lleno de luz, donde ya habita Dios, esperando tu compañía? Santa Teresa tenía una capacidad extraordinaria para usar imágenes. No se conformaba con hablar en abstracto. Ella quería que pudiéramos ver, tocar, sentir con el corazón lo que sucede en el alma. Y por eso nos dejó uno de los símbolos más bellos y más profundos de toda la espiritualidad cristiana, el castillo interior. Ella decía que cada alma es como un castillo hecho de un cristal purísimo, más brillante que el diamante, de una belleza incalculable. Y en el centro de ese castillo habita el Rey, Dios mismo. ¿Puedes imaginarlo? Dentro de ti hay un palacio deslumbrante. No fuera, no en el cielo lejano, no en un lugar al que algún día tendrás que viajar. Dentro de ti, en lo más íntimo, ya está ese castillo. El problema es que la mayoría de nosotros pasamos la vida entera fuera,
en los patios embarrados que rodean el castillo. Allí están las alimañas, los reptiles, el ruido, las preocupaciones, las vanidades, las ansiedades. Y mientras tanto, el rey espera en su sala del trono, en silencio, aguardando que entremos. Quiero que pienses en esto por un momento. ¿Cuántas veces buscas a Dios fuera, como si estuviera distante, cuando en realidad habita en lo más profundo de tu ser? ¿Cuántas veces corres detrás de distracciones, de cosas que solo te dejan vacío, mientras tu alma tiene un tesoro oculto que no te atreves a abrir? Teresa nos enseña que la puerta de entrada a este castillo es la oración y la reflexión. Sin oración, no se puede entrar. No importa cuánto corras de un lado a otro, no importa cuántas cosas intentes llenar en tu vida, el único camino para llegar a ese centro luminoso es atravesar la puerta de la oración. Pero atención, cuando entras por primera vez, no lo encuentras todo claro y ordenado. En las primeras moradas todavía se escuchan los ruidos del exterior, todavía se ven sombras, todavía los pensamientos y las preocupaciones del mundo siguen colándose. Muchos llegan ahí, ven la confusión, sienten la dificultad y se devuelven al patio. Se rinden antes de avanzar. Aquí es donde la determinación se vuelve indispensable. Porque el viaje hacia adentro no es instantáneo, es un proceso. Cada paso que das hacia las moradas interiores es una pequeña victoria contra el ruido del mundo. Cada minuto que perseveras en oración, aunque parezca inútil, es un paso más hacia la luz del Rey que brilla en el centro. Imagina que caminas por ese castillo. Al principio todo es confuso, oscuro, lleno de polvo. Pero poco a poco, con cada acto de oración, con cada regreso humilde hacia Dios después de una distracción, limpias una habitación, abres una ventana, dejas entrar un rayo de luz. Y cuanto más avanzas, más brilla esa luz que viene del centro. Hasta que, finalmente, el ruido del patio queda tan lejos que apenas lo recuerdas. Santa Teresa no describe este castillo como un lujo poético, sino como una realidad espiritual muy concreta. Ella sabía por experiencia que vivir fuera, en los patios embarrados, produce ansiedad, inquietud, vacío. Puedes llenarte de trabajo, de compromisos, de redes sociales, de entretenimiento, de 1000 actividades, pero al final del día, al acostarte en silencio, sientes que algo esencial te falta. ¿Qué es? La nostalgia de tu propio castillo. El hambre de Dios que vive en ti. Y aquí quiero hacerte una pregunta que no es retórica, sino muy personal. ¿Dónde estás viviendo ahora? ¿En el patio exterior, corriendo de un lado a otro sin descanso, o dentro de tu castillo, cerca del Rey que te ama? No necesitas grandes conocimientos teológicos para comenzar este viaje. No necesitas experiencias místicas espectaculares. La llave ya la tienes en tus manos, es tu decisión de orar, aunque sea poco, aunque sea breve, aunque no sientas nada. Esa pequeña decisión abre la puerta. Y una vez que entras, el propio Dios se encarga de atraerte más adentro. Pero ten cuidado con una trampa sutil. Muchos piensan que este camino es un esfuerzo gigantesco para traer a Dios hacia adentro. Como si Él estuviera lejos y tú tuvieras que invocarlo con fuerza. No. La verdad es mucho más simple y más bella. Dios ya está dentro, siempre ha estado en el centro de tu castillo. Lo único que haces al orar es volver a casa, dejar de vivir como extranjero de ti mismo. Piensa en esto, ¿no sería absurdo que un príncipe, heredero de un reino, eligiera vivir en un callejón sucio y oscuro mientras su palacio resplandece vacío? Eso mismo hacemos cuando abandonamos la oración. Nos exiliamos de nuestra propia casa. Nos conformamos con las migajas del ruido del mundo mientras el banquete del amor de Dios nos espera dentro. Santa Teresa insiste, no te engañes creyendo que tu vida espiritual depende de lo que sientas en la superficie. Lo que cuenta es la dirección en la que caminas. Si entras cada día, aunque sea un poco, en tu castillo, si perseveras con paciencia, el Señor mismo te llevará de la mano hacia moradas más profundas. Y a medida que avanzas, algo empieza a transformarse, el ruido de afuera deja de tener poder sobre ti, tu corazón encuentra una paz que no depende de las circunstancias. Y descubres que el verdadero descanso no está en hacer más, sino en estar con aquel que habita dentro de ti. En el próximo capítulo hablaremos de ese desierto interior que tanto asusta, de la sed infinita que experimentamos cuando vivimos lejos de la fuente, y de cómo Santa Teresa descubrió que la sequedad no era un castigo,
sino la puerta hacia el agua viva que solo Cristo puede dar. Ahora dime, ¿no te conmueve pensar que el Rey ya está en el centro de tu castillo, esperando simplemente que entres y te sientes a su lado? Hay una experiencia común en la vida espiritual que muchos temen y que pocos entienden: el desierto interior. Esa sequedad que se instala en el alma, esa sensación de vacío donde antes había entusiasmo, esa aridez que convierte la oración en un esfuerzo sin frutos aparentes. Y sin embargo, Santa Teresa nos enseña que este desierto no es una condena, sino una invitación. Imagina tu alma como un jardín. Cuando rezas con fervor, cuando vives en gracia, ese jardín florece. Pero cuando abandonas la oración o te dejas distraer por las vanidades, las flores comienzan a marchitarse. El agua deja de correr. Poco a poco, lo que era verde y perfumado se convierte en tierra seca y dura, agrietada bajo el sol. Teresa conoció bien esa imagen. Ella misma confesaba que, en su periodo de abandono, su alma era como un campo estéril, un lugar sin vida. Y aquí surge la tentación más peligrosa: pensar que la sequedad es definitiva. Que esa aridez significa que Dios se ha ido. Que tu alma está condenada a estar seca para siempre. Pero esa es la gran mentira. La verdad es que la sequedad es un llamado. Es Dios permitiendo que sientas tu propia sed para que dejes de beber en pozos equivocados y busques la única fuente capaz de saciarte. Teresa se reconoció en la mujer samaritana del Evangelio. Una mujer que buscaba saciar su sed en relaciones pasajeras, en afectos humanos, en la aprobación de los demás. Y lo único que encontraba era más vacío. Hasta que un día, junto al pozo, se encontró con Jesús, el único que podía darle agua viva. Déjame preguntarte, ¿no es ese también tu caso? ¿No buscas muchas veces apagar tu sed en cosas que nunca sacian? Distracciones, entretenimiento, logros, aplausos, afectos humanos, nada de eso calma tu corazón. Y cuando llega la noche, cuando el ruido se apaga, la sed regresa más fuerte. Pues bien, Teresa comprendió que esa sed es en realidad un regalo. Porque la sed señala dónde está el manantial. Si no sintieras sequedad, nunca buscarías más. Nunca irías más profundo. Nunca descubrirías que solo Dios basta. Ella misma describe la sequedad como una purificación. Es como si Dios, al retirar los consuelos sensibles, nos invitara a amarlo de manera más pura, sin depender de lo que sentimos. Nos invita a perseverar solo por amor, no por recompensa. Y esa perseverancia transforma la sequedad en un terreno fértil donde brota una fe más fuerte. Piensa en el desierto físico. A simple vista, parece un lugar muerto. Pero quien lo conoce sabe que bajo la arena, bajo la superficie seca, hay semillas dormidas que esperan una sola gota de agua para brotar con fuerza. Así también en tu alma, cada oración perseverante, incluso sin gusto, es como una gota de agua que prepara el milagro. Teresa encontró en esta experiencia un sentido profundo. El desierto no era el final, era el comienzo de un encuentro más verdadero con Dios. Y ese encuentro se dio, no en un éxtasis glorioso, sino en una mirada sencilla al Cristo sufriente. Miró su imagen llagada, atado a la columna, y comprendió que detrás de cada herida estaba un amor infinito. Esa certeza la hizo llorar, no de consuelo sensible, sino de decisión. Decidió nunca más abandonar la oración. Y aquí está el gran secreto: la sequedad no es para desanimarte, es para que elijas. Para que decidas si tu relación con Dios depende de tus sentimientos o de tu fidelidad. La sequedad revela la verdad: ¿amas a Dios por lo que te da o por lo que Él es? Quiero proponerte un ejercicio ahora mismo. Cierra los ojos un instante e imagina tu propia sequedad. Esa aridez que llevas dentro, ese vacío que te pesa. Visualízalo como un desierto. Siente el suelo caliente, la arena seca, el cielo sin nubes. Y ahora, imagina que en medio de ese desierto aparece un pozo. Te acercas, miras dentro, y ahí está Cristo sentado, cansado del camino, esperándote. Él te mira y te dice lo mismo que dijo a la samaritana: si supieras quién es el que te pide de beber, tú le pedirías, y Él te daría agua viva. ¿Te das cuenta? Jesús no espera que llegues a Él saciado. No te pide que estés perfecto. Te pide que reconozcas tu sed y que le dejes darte de beber. Esa es la promesa del Evangelio, y esa fue la experiencia de Teresa.
El desierto, entonces, no es el fin de tu vida espiritual. Es la antesala del manantial. Es la preparación para recibir el agua viva. Y cada vez que, en medio de la sequedad, eliges permanecer en oración, estás abriendo tu alma para que esa agua comience a fluir. Por eso, la próxima vez que sientas vacío en la oración, no lo veas como un fracaso. Véelo como una oportunidad. Como una cita secreta en tu propio pozo interior, donde Cristo te espera para ofrecerte un amor que no depende de lo que sientes, sino de lo que Él es, agua viva que nunca se agota. En el próximo capítulo descubriremos la definición más hermosa de oración que Santa Teresa nos regaló, una frase tan sencilla y tan profunda que puede transformar por completo tu manera de rezar, la oración como amistad. Y yo te pregunto ahora, ¿no arde tu corazón al pensar que tu sequedad no es señal de abandono, sino el lugar exacto donde Jesús quiere encontrarte? Santa Teresa, después de años de lucha, después de noches oscuras y días de aridez, nos regaló una definición de oración tan sencilla y a la vez tan profunda que resume todo su camino espiritual. Dijo, la oración, a mi parecer, no es otra cosa sino tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con aquel que sabemos que nos ama. Detente un instante en estas palabras. No es un tratado complicado de teología, no es un manual lleno de fórmulas. Es una invitación directa al corazón. Tratar de amistad. ¿Qué significa esto? Que la oración no es un deber pesado ni una técnica complicada. Es relación. Es encuentro. Es pasar tiempo con un amigo, con el mejor de los amigos. Piensa en tus amistades más verdaderas. ¿Qué las hace fuertes? No los sentimientos pasajeros, no los momentos extraordinarios. Lo que las sostiene es la constancia, estar presentes uno para el otro, tanto en la alegría como en la rutina, tanto en las conversaciones profundas como en los silencios compartidos. La amistad se construye con fidelidad. Y así es la oración. Cuando Santa Teresa habla de amistad, nos está enseñando a mirar a Dios no como un juez severo, ni como un jefe que evalúa nuestro rendimiento, sino como un amigo íntimo que nos ama incondicionalmente. Y esto lo cambia todo. Porque la oración ya no se mide por lo que sientes o por lo concentrado que estés. Se mide por tu fidelidad en volver a ese amigo, una y otra vez. Quiero que te imagines ahora una escena. Un amigo tuyo te invita a tomar un café. Llegas cansado, distraído, pensando en mil cosas. Te sientas, conversan un poco, y quizás no es la charla más brillante del mundo. Pero ¿sabes qué? Para tu amigo lo importante no era la calidad de las palabras, sino tu presencia. Eso mismo ocurre con Dios. Él no espera de ti discursos perfectos ni emociones intensas. Solo espera tu presencia. Y aquí entra un consejo precioso de Teresa sobre las distracciones. Ella sabía bien que la mente, a la que llamaba la loca de la casa, corre de un lado a otro sin descanso. ¿Qué hacer cuando en la oración tu mente se va hacia la lista del supermercado, hacia aquella conversación incómoda, hacia los problemas de mañana? Su respuesta es de una dulzura infinita. No te pelees con los pensamientos, no te castigues. Cada vez que notes que te has distraído, simplemente vuelve con suavidad hacia Jesús. ¿Entiendes lo que significa? Que incluso tus distracciones pueden convertirse en actos de amor. Si durante media hora te distraes 100 veces, y 100 veces vuelves a mirar a Cristo, tu oración ha sido 100 actos de amor. Porque cada regreso, cada Señor, aquí estoy otra vez, es precioso a sus ojos. Esto nos libera de una carga enorme. Ya no tenemos que luchar por tener una oración perfecta. Ya no tenemos que esperar estar inspirados para orar. Lo único que necesitamos es perseverar, regresar siempre, como un amigo que vuelve, aunque sea cansado y distraído, a encontrarse con el que ama. Jesús mismo lo prometió: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ese descanso no siempre es un sentimiento de paz inmediata. Ese descanso es saber que puedes dejar de fingir, dejar de intentar ser perfecto, y presentarte ante Dios tal como eres. Cansado, inquieto, distraído, pero presente. Y eso basta. ¿Te das cuenta de la libertad que hay aquí? La oración ya no es un examen que puedes suspender. Es un encuentro de amistad. Y esa amistad se fortalece con tu perseverancia humilde, no con tu brillantez.
Permíteme proponerte un paso concreto. No pienses en largas horas de oración si ahora mismo eso te resulta imposible. Comienza con 5 minutos. Solo 5. Busca un lugar tranquilo, pon tu celular en silencio y preséntate. No te preocupes por lo que vas a decir. Si quieres, repite simplemente el nombre de Jesús. Si tu mente se distrae, regresa con dulzura. Y si no sientes nada, agradece a Dios por poder estar ahí por puro amor. Esos 5 minutos, vividos con fidelidad, pueden transformar tu vida. Porque la amistad con Dios no crece de un día para otro, se construye poco a poco, con gestos sencillos, con perseverancia. Y la belleza es que, cuando menos lo esperes, descubrirás que esa amistad te sostiene en todo lo demás, en tus luchas, en tus miedos, en tus alegrías. Recuerda estas 3 claves que nos da Santa Teresa. La oración es amistad, no técnica. La oración es presencia, no perfección. La oración es fidelidad, no sentimiento. En el próximo capítulo descubriremos la síntesis de todo este camino, el secreto que ella repitió como un lema y que ha sido un faro para millones de almas a lo largo de los siglos: solo Dios basta. Y yo te pregunto, casi como una confidencia entre amigos, ¿no te da paz saber que, para Dios, lo más importante no es tu oración perfecta, sino tu corazón que sigue volviendo a Él, una y otra vez? Hemos recorrido juntos el camino de la lucha en la oración, la sequedad, las distracciones, la fidelidad perseverante y la amistad con Dios. Y ahora llegamos a la cima, al corazón de todo el mensaje de Santa Teresa de Ávila, la frase que resume una vida entera de búsqueda, caída, perseverancia y victoria espiritual: nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Estas palabras no son poesía bonita para adornar un libro. Son la experiencia destilada de una mujer que atravesó el desierto interior, que se sintió incapaz de orar, que pensó en abandonar y que, sin embargo, descubrió que lo único necesario en la vida es Dios mismo. Piénsalo un instante, todo se pasa. Los problemas que hoy te quitan el sueño, mañana serán recuerdos. Las alegrías que hoy disfrutas también son pasajeras. Las riquezas, los honores, la salud, incluso las personas más queridas, todo pasa. Solo una cosa permanece para siempre: Dios. Dios no se muda. Él no cambia de opinión sobre ti. No se cansa de ti. No se levanta un día de mal humor y decide dejar de amarte. Su amor es roca firme, refugio seguro. Y cuando lo tienes a Él, lo tienes todo. Aunque te falte lo demás, aunque pierdas lo que creías indispensable, quien tiene a Dios nunca está vacío. Y aquí está el secreto que libera el corazón: solo Dios basta. No necesitas acumular 1000 cosas para ser feliz. No necesitas probar nada al mundo. No necesitas que tu oración sea perfecta para que Él te ame. Si Él habita dentro de ti, y lo hace, entonces ya tienes la fuente, ya tienes el tesoro, ya tienes la plenitud. Santa Teresa nos muestra que la vida espiritual no consiste en buscar fuera, sino en entrar dentro. No es correr de un lado a otro intentando llenar vacíos, sino detenerse, volver a casa, entrar en el castillo interior y descubrir que el Rey ya está en el trono, esperándote. Ese Rey no exige perfección, solo pide tu determinada determinación, que no lo abandones, que no renuncies a la amistad, que sigas volviendo una y otra vez. Imagina por un momento la paz que brota cuando dejas de luchar contra la ansiedad y simplemente descansas en esta verdad: Dios ya está contigo. No necesitas alcanzarlo con tus fuerzas, no necesitas traerlo desde lejos. Él es más íntimo a ti que tu propio aliento. Y desde ese centro silencioso de tu alma, te sostiene, te ama, te transforma. Permíteme invitarte ahora a un pequeño acto de recogimiento. Cierra los ojos donde estés. Respira profundo. Imagina el castillo interior. No intentes diseñar arquitecturas, simplemente toma conciencia de ese espacio sagrado en lo más profundo de ti. Y en el centro, imagina a Cristo. No como un juez severo, sino como un amigo fiel que te mira con ternura infinita. Déjate mirar. Déjate amar. Y en silencio, repite con Teresa: solo Dios basta. Haz de esta oración tu ancla en los momentos de tormenta.
Cuando la ansiedad quiera devorarte, di, nada te turbe. Cuando los problemas te agobien, di, todo se pasa. Cuando sientas soledad, di, quien a Dios tiene, nada le falta. Y cuando la duda te ataque, proclama con fe, solo Dios basta. Querido hermano, querida hermana, tu camino de oración ya no tiene por qué ser una fuente de frustración. La sequedad, la mente inquieta, las distracciones, todo eso no son señales de fracaso, sino invitaciones a amar más profundamente. Recuerda, la oración no es sentir, es decidir. No es obligación pesada, es amistad fiel. No es buscar un Dios lejano, es entrar en tu propio castillo y descubrir que Él ya habita allí. Y ahora, al concluir este viaje juntos, quiero pedirte algo muy concreto y muy sencillo. Si estas palabras han tocado tu corazón, si deseas seguir profundizando en el camino de la oración, si quieres continuar aprendiendo de Santa Teresa y de tantos santos que nos muestran que solo Dios basta, te invito a suscribirte a este canal, Camino de Oración. Hazlo no solo como un clic, sino como un amén, como un gesto que dice, sí, quiero seguir este camino, quiero perseverar, quiero vivir desde ahora en la certeza de que Dios habita en mí. Que la paz de Cristo, esa paz que el mundo no puede dar, guarde tu corazón y tu mente. Y que cada día, en tu oración, puedas repetir con Teresa, solo Dios basta.